Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, la idea de este encuentro con ustedes un día después de que aprobamos la minuta sobre competencia económica es con más calma entrar a los detalles de esta minuta y de su proceso legislativo. Me gustaría empezar por definir algo que dije en tribuna claramente el día de ayer. Países como los Estados Unidos tienen más de 100 años con un marco legal claramente definido para combatir los monopolios y las colusiones ilegales en contra de los consumidores y de los mercados competitivos. En nuestro país, en el 93, por primera vez contamos con un marco legal que regule el artículo constitucional 28 de la Constitución del 17, que es la que nos rige, en donde se queda claramente establecido que están prohibidos los monopolios, los estancos, los acaparamientos, pero no fue hasta los 90 de este siglo pasado que se definió la Comisión Federal de Competencia. Hubo un intento de reforma en el 2006, que derivó realmente en muy pocas cosas que no vinieron a fortalecer a la Comisión, y no es hasta esta ocasión que, con la participación de todas las fracciones parlamentarias, logramos transitar reformas fundamentales al marco de competencia económica de México. Estas reformas, ustedes recordarán, formaron parte de la minuta que aprobamos en el mes de abril del año pasado y que fue enviada a la Cámara de Senadores. En su espíritu tenía 4 grandes tipos de acciones. En una primera parte eran acciones directamente enfocadas a fortalecer a la Comisión Federal de Competencia en su marco institucional. Una de las grandes críticas de los agentes económicos que son regulados por la Comisión es el desbalance de poder que hay entre el presidente comisionado y el resto de los comisionados, y en el control absoluto que tiene el presidente de la Comisión sobre el secretario ejecutivo. Elementos que de alguna manera le restan fuerza institucional a la Comisión. En este proyecto, en esta minuta que va al Senado, en su última ronda legislativa, se establece, primero, que el secretario técnico no será nombrado por el presidente de la COFECO, sino por el presidente de la República. Segundo, se crea la figura del comisionado ponente, en donde cada uno de los comisionados que conforman la Comisión de Competencia tendrán la posibilidad de encabezar en forma rotatoria los casos, serán los comisionados ponentes, y serán los encargados de recibir el expediente del secretario ejecutivo y de llevarlos adelante en el proceso de investigación de la COFECO. En ese sentido, se fortalece la figura de los comisionados y adicionalmente se le da un reforzamiento porque sus nombramientos se acortan sus periodos, pero se les da la posibilidad de ser reelectos para que sus periodos totales con reelección vayan más allá de un sexenio, así es que no hay una influencia directa de un presidente de la República sobre los nombramientos completos de la Comisión. De esta manera se le da una cierta independencia y que no haya una influencia directa del Ejecutivo en los comisionados. También hay un segundo conjunto de acciones que vienen a fortalecer la acción de investigación de la COFECO dentro de sus procesos de investigación. Hoy en día, cuando un individuo va a ser investigado por la Comisión, una empresa va a ser investigada por la Comisión, tienen que mandarle un oficio notificándolo y diciéndole cuál es la información que se requiere. Lamentablemente esto hace que a la hora de ejecutar la visita, pues, prácticamente no se encuentra la evidencia necesaria para fortalecer los casos. En ese sentido, el cambio fundamental de la ley es introducir el factor sorpresa en las visitas de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento menos esperado en un proceso, le tocan la puerta al empresario y tiene que inmediatamente dar acceso a los funcionarios públicos responsables de la investigación. El tercer paquete de medidas tiene que ver con las penalidades. Hay 2 tipos de penalidades: las penalidades pecuniarias y las corporales. En materia de las pecuniarias, ustedes saben que hoy la ley solo establece multas como múltiplos de salarios mínimos, y en el mejor de los casos la multa más alta puede ser de 85 millones de pesos. Para muchos de los grandes consorcios de este país, 85 millones de pesos puede ser barato pagarlos para seguir infringiendo la ley. Sin embargo, en esta acción de reforma
nos vamos a un concepto que es el estándar internacional, en las mejores prácticas mundiales, que son multas como porcentaje de los ingresos totales de las empresas. En este caso pueden ir del 8 al 10% y concretamente, obviamente por volúmenes de ingresos que tienen estas empresas, pues nos vamos a ir al terreno de los miles de millones de pesos, en dado caso que haya infracciones severas a la competencia económica. Dentro de este contexto hay algo de lo que ayer no subrayamos claramente. También tendremos medidas cautelares que hoy no existen. ¿Qué quiere decir una medida cautelar? Yo te digo, estás infringiendo la ley, estás violando la competencia de los mercados, estás dañando la competencia de los mercados y voy a empezarte un proceso de investigación. Pero si el proceso dura 2 años y el actor económico sigue dañando al mercado, pues bonito favor le hacemos a los consumidores y a los pequeños y medianos empresarios. La medida cautelar le da instrumentos a la COFECO para decirle: frenas tu acción, mientras son peras o son manzanas, mientras llegamos a la resolución, le paras. Por eso esta medida viene acompañada con un concepto de fianzas. Como no estamos seguros que va a ser culpable, esa fianza lo único que dice es: ok, si soy culpable, materializamos la fianza, pero si no soy culpable, no tengo por qué dejar de hacer la operación que estoy haciendo. Entonces, en ese contexto, la medida cautelar es otra novedad dentro del proceso. Y luego la otra sanción fundamental, que es las medidas corporales o la acción penal para las prácticas monopólicas absolutas. Y les platico qué quiere decir una práctica monopólica absoluta. Es cuando 2 empresas controlan un mercado y explícitamente se llaman para decir: vamos a ponernos de acuerdo para que fijemos precios y no compitamos entre nosotros. Esa es una práctica monopólica absoluta. Hoy, con esta reforma, a partir de que se apruebe, podemos llevar a los infractores a la cárcel, de 3 a 10 años de prisión, que esa es una característica que no tenía la ley mexicana y que es parte de las mejores prácticas internacionales. El cuarto punto tiene que ver con la simplificación. Hoy en día la COFECO pierde mucho tiempo y los agentes económicos notificando de fusiones y de cosas que a veces no son relevantes con potencial de afectación de un mercado. Entonces, en ese sentido también se simplifica una serie de reglas que le quitan carga de trabajo burocrática a la COFECO y al mismo tiempo simplifican el trabajo de los agentes económicos regulados. Yo diría que ese es el paquete, digamos, más importante. Hay muchos otros cambios en la ley que entran dentro de este paquete, de estos 4 paquetes de acciones, pero que sin duda nos va a poner en otra escena. Un elemento interesante que tenemos que establecer como comentario adicional es la reforma del artículo 39. ¿Qué es el artículo 39? Es cómo se dirimen los recursos de reconsideración. Una vez que la COFECO en una primera instancia resuelve y te considera culpable, tú tienes derecho a solicitar una reconsideración a tu caso. Hoy en día, ¿quién resuelve la reconsideración? La misma COFECO. ¿Cuál era la crítica? Que los mismos ojos que te juzgaron la primera vez son los que te van a juzgar la segunda vez, lo cual pudiera decirse que pudieran estar ya contaminados en la primera evaluación. Creo que le da mucha fortaleza jurídica que el recurso de reconsideración se vaya al Poder Judicial. Al Poder Judicial en un mecanismo claramente establecido. Aquí está el abogado de la comisión. ¿Por qué no nos dices claramente cuál es el proceso en el judicial? A ver, pásale. Porque quiero que lo tengan clarito. Sí, se va a dirimir en un juicio ordinario administrativo ante los juzgados de distritos especializados en materia de competencia económica que tendrá que establecer el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, ayer en tribuna yo les comentaba que lo que estamos motivando con esta ley es claramente que por primera vez en México tendamos hacia las mejores prácticas internacionales en materia judicial, de tener tribunales especializados en materia económica y en materia de competencia, para que puedan resolver un poder diferente el recurso de reconsideración. Esa es también una innovación importante en este proceso, y nos dimos un límite en el transitorio de 6 meses para implementar este mecanismo, que será sujeto a una iniciativa dentro de Cámara de Diputados o de Cámara de Senadores que debe transitar en ambas. Diputado, en la práctica entonces se terminaría este pleito, por ejemplo, de las televisoras y de todas las
las empresas telefónicas, ahí también cómo tendría que darse ese resarcimiento del daño a los usuarios. Sí, de hecho, tenemos que ser muy claros que en el caso específico de la competencia es preservar que los mercados sean competitivos. O sea, ¿cuál es en este caso, cómo llega el beneficio de los usuarios? Al obligar la competencia en los mercados, mejora la calidad de los bienes y se reduce su precio. Cuando tú encuentras que hay una violación, tú inmediatamente actúas contra el agente económico infractor. Eso obliga a reponer competencia en los mercados. Entonces, ¿cómo se beneficia el consumidor? Que los precios bajan y la competencia mejora y la calidad sube. O sea, es un beneficio que se obtiene al momento de restablecer la competencia. Y la inversión, se daría mayor paso a la inversión privada.